No hay ninguna necesidad de saber hacia dónde estás yendo. No hay ninguna necesidad de saber por qué estás yendo. Todo lo que necesitas saber es si vas disfrutando de lo que vas viviendo. Porque cuando se va gozando, no se puede estar equivocado. Y qué importante que es dejar de pensar en lo equivocado que fueron algunas decisiones, en lo equivocado que puedo estar en este momento en mi vida, o en lo equivocado que pueden estar mis hijos, mis amigos. Cuando nosotros disfrutamos del presente, cuando nosotros disfrutamos de este momento real, nosotros comenzamos a vivir en frecuencia, y en esa frecuencia de bondad, en esa frecuencia de buena energía. ¿Por qué hoy hablar de esta frecuencia? En lo sencillo de la vida, qué importante que es hablar del estrés familiar. Pero cuando el estrés familiar ya sobrepasa las palabras, comenzamos a ver el lenguaje corporal que muchas veces no nos damos cuenta. Cuando pasamos con mala cara todo el tiempo en la casa, pasamos con mala cara a veces en la oficina. Entonces, a veces la gente no entiende de que el lenguaje corporal dice mucho de una persona. Los padres saludan a los hijos, o los hijos saludan a los padres y se contestan de buenas maneras, pero con un lenguaje corporal fuerte, agresivo, bravo, de ira. Es cuando nosotros permitimos que la gente interprete los problemas de los demás personalmente. ¿Qué le pasará a mi papá? ¿Qué le pasará a mi mamá? ¿Por qué estará enojada? ¿Por qué mi hijo estará bravo? ¿Por qué mi hijo estará enojado? Y no nos permitimos ni siquiera sociabilizar o conversar de qué pasa. Entonces, de una u otra forma, vivimos queriendo cosas. Siempre lo hemos dicho en lo sencillo de la vida. Siempre queremos cosas. Queremos que nuestros hijos sean buenos. Queremos que nuestra trabajo sea perfecto. Pero muchas veces no estamos conscientes de qué es lo que realmente queremos. Cuando estamos concentrados en la familia o estamos hablando acerca del estrés familiar, ¿qué queremos como una familia? O sea, yo como papá, ¿qué quiero de mis hijos? Si estamos hablando de que mis hijos tienen derechos, podemos hablar también que mis hijos tienen ocupaciones. Mis hijos también tienen en algún momento que disciplinar sus tareas, disciplinar su vida. Yo como papá les estoy dejando qué es lo que quiero yo como persona, qué es lo que yo quiero en este momento de mi esposo, de mis hijos. Que me ayuden a arreglar la casa o que no arreglen la casa. Porque a veces pedimos y no nos gusta que arreglen. A veces cuando existe un mamá o a veces está el papá en donde dice arréglame la habitación, arregle el hijo, entonces llega y dices que está arreglado mal. Cuando los hijos quieren cocinar necesariamente y cocinan y algo se les quema, dice pero es que estás cocinando mal. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Que los hijos desarrollen sus potencialidades o que nosotros los papás desarrollemos los miedos que tenemos con nuestros hijos? ¿Y qué responsabilidades les estamos dando a los hijos? Un hijo que tal vez entre los 6 y 7 años ya tiene que arreglar su habitación, un hijo que ya tiene que poner la ropa sucia en su lugar, un hijo que un día, tal vez a la semana o el fin de semana tenga o pueda ayudar tal vez a lavar los platos o a elegir un plato en la cocina. Son cosas que sensitivamente te ayudan a que la familia se compacte, a que la familia no viva tan distorsionada y desconcentrada de lo que es una familia. La familia a veces vivimos solo malinterpretando las cosas. El malinterpretar las cosas es cuando llegamos enojados a la casa. Llegamos enojados a la casa por un día difícil, pero ese enojo llegamos a la casa y peleamos por cualquier cosa dentro de la casa. Cuando nosotros queremos, obviamente, contraatacar el estrés familiar, lo primero que hacemos es desconectarnos del ambiente externo, de todo lo que pasa fuera de la casa, todos los problemas, todo lo que pueda en algún momento desequilibrarte fuera de la casa, para que dentro de la casa tú disfrutes. Tenemos que acostumbrarnos a mantener la buena energía, sobre todo, o el buen ambiente con las personas que tenemos todo el tiempo en nuestras vidas, o la mayoría de tiempo en nuestras vidas, sobre todo las personas que cerramos días y abrimos días. La familia que es la que te despides y la familia que es la que te recibe al nuevo día, al despertar. Tú necesitas tener una vibra, tú necesitas tener una sensación positiva con esas personas. Cuando tú aprendes a ser asertivo y cuando tú comienzas a trabajar contigo en tus insatisfacciones, ¿qué quiero como papá? ¿Un papá sincero, un papá bueno? ¿Qué quiero como mamá? ¿Una mamá directa o una mamá que me sobreproteja? Hablando desde el aspecto del hijo. Y yo como mamá, ¿qué quiero? Que mi hijo me ayude, que mi hijo no me ayude, que mi hijo aprenda a hacer cosas o no dejarle hacer cosas. Y ahí tú vas trabajando primero contigo mismo. ¿Qué es lo que yo pido?
de un papá, de una mamá, de un hijo, de un hermano, de una hermana. ¿Qué pido? ¿Cómo me gustaría que sean conmigo? A veces nosotros vivimos interpretando películas en la cabeza que nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Entonces vivimos pensando, ¿está enojado, no está enojado? ¿Me dijo bravo, no me dijo bravo? ¿Me pidió de favor, no me pidió de favor? ¿Se dio cuenta o no se dio cuenta? Cuando dentro de la casa a veces manejamos o existen mentiras. Entonces todo ese ambiente dentro de tu lenguaje corporal hace que estés a veces con una cara un poco incómoda, enojona. ¿Por qué? Porque te das cuenta cuando tú entras de algún lugar y alguien te quiere dar el mejor servicio del mundo, pero simplemente corporalmente tal vez muestra vaguería, o corporalmente simplemente muestra incomodidad. Por más que te pueda dar un buen servicio, no puedes. A veces pasa de que tú te acercas a la ventanilla del banco y el cajero te puede dar un buen servicio, pero le ves con un lenguaje corporal tan bravo, tan enojado, que hasta te incomoda pedirle un esfero. No sé si les pasa a ustedes. Entonces, cuando hablamos dentro de la casa, cuando hablamos dentro de la familia, el cómo nosotros manejamos nuestro lenguaje corporal es importante. El cómo nos contestamos del saludo. Si sonrío al saludarle a mi hijo, sonrío al saludarle a mi esposa, a mi esposo, o simplemente saludo políticamente. O sea, entro saludando buenas tardes o entro saludando buenos días, pero corporalmente estoy distraído, corporalmente estoy botado, corporalmente estoy enojado. Obviamente que voy a tener una sensación de incomodidad. Obviamente que voy a generalizar esa sensación de incomodidad. ¿Por qué? Porque mi lenguaje corporal a veces habla o muestra lo que mis labios no quieren mostrar. Entonces, tú comienzas a identificar dentro de tu percepción, ¿yo qué quiero? ¿Quiero un hijo sincero? Como papá estoy siendo sincero, aprendo a ser sincero como papá. Cuando hablo desde los hijos, yo como hijo estoy haciendo las cosas buenas, porque en este programa hemos hablado mucho de los derechos de los hijos, o cómo podemos nosotros cambiar las formas de crianza de los hijos, pero también es necesario hablar de sus obligaciones, porque los hijos también tienen obligaciones, así como tienen que ir al colegio, así como tienen que ir a la casa, a veces así como tienen que ir a la escuela. Dentro de su habitación, dentro de la casa, tienen obligaciones, pero cuando estas obligaciones son específicamente, tal vez acorde a su edad, cuando estas obligaciones obviamente no son difíciles ni obligadas, pero son en necesidad de la casa, obviamente tu hijo te va a ayudar, o tu hijo te va a ampliar a donde tú necesites ayuda. Estábamos hablando de arreglar los cuartos. Hay mamás o papás, suele pasar de los dos puntos, que se quejan de que los hijos son desarreglados. Que no es que no arregle el cuarto, es que simplemente deja la ropa tirada, pero te das cuenta que cuando ellos arreglan a su manera, yo como papá o mamá lo primero que hago es criticar. Es que arreglaste mal, es que está mal, es que barriste mal. Entonces nos damos cuenta de que nosotros, para aprender a barrer, tal vez necesitamos también un proceso. Para tener la casa limpia necesitamos un proceso, nosotros como papás, pero a los hijos también tenemos que darle el tiempo del proceso. La primera vez cocinará, barrerá o arreglará mal, la segunda vez tal vez lo mejorará, la tercera vez él sabrá evolucionar e identificar cómo va arreglando su cuarto. Entonces, si hay todavía ese comportamiento de mamá o papá en donde ve que el estrés diario es la habitación desarreglada del hijo o del adolescente, es porque yo como papá no le estoy tal vez dando la apertura. A veces puede funcionar también dentro de la psicología inversa. Déjele que tenga el cuarto sucio. Y uno puede decir, no le dejo porque no puedo verle sucio, o simplemente él se va a acostar en su suciedad. Es diferente a un hijo reclamarle con un argumento que reclamarle porque pienso que no vas a arreglar o porque pienso que te vas a equivocar. Entonces, cuando tú le reclamas a tu hijo con argumento de que te he dejado toda esta semana o estas 2 semanas y mira cómo has estado, tú con ese argumento ya tienes una propuesta o ya tienes una exigencia como papá, pero de una u otra forma tenemos que irles soltando. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones dentro de la casa? El espacio de cada persona, los cuartos, el espacio de todos, que es la sala, el turnarse los días que pueda arreglar, que no pueda arreglar, y predisponerme a que tal vez el día que arregle mi hijo, mi hija puede estar mal arreglado, pero está ayudando, está intentando, y tengo que ser paciente con eso. Ahí yo comienzo a identificar y a preguntarme de lo que estábamos...
¿Qué quiero yo como hijos? ¿Hijos que me ayuden o hijos que estudien, hijos que sean perfectos? ¿Qué quiero yo como padres? ¿Padres exigentes o también padres liberales? Porque también, hablando del otro punto, dentro del estrés familiar de los hijos, existen hijos que dicen, no es que yo quiero la libertad necesaria, no es que mis papás no me dan permiso, dicen, mis papás me sobreprotegen mucho. Pero también hay hijos en donde dentro de esa percepción son los que dicen, papi, pero me ayudas, papi, pero ¿cómo me visto? Entonces, de una u otra forma, los mismos comportamientos de los hijos son los que terminan a los papás generando comportamientos también como niños. Entonces, eso tenemos nosotros que comenzar a identificar dentro de nuestro estrés familiar o dentro de nuestro estrés personal. ¿Qué estoy brindando y qué yo quiero como hijos, qué yo quiero como esposo, qué yo quiero como pareja, qué yo quiero como una hija? Y comenzamos con asertividad a pedirles, a decirles, para entrar en un tema de negociación, sobre todo cuando se tiene adolescentes, porque los adolescentes ya no fácilmente son tan sometidos. Ahora los adolescentes son un poco rebeldes y es algún tema que vamos a tratar también en algún momento. ¿Por qué son tan rebeldes? Porque hay adolescentes que ya no respetan a los papás y hemos hablado mucho de ese sometimiento que hubo en algún momento de padres a hijos, que funcionó también, porque yo no es que vea ahora necesariamente problemas en personas tal vez 30, 40 años, no generalizo, pero tal vez el mismo hecho de que antes hayan sido un poco rígidos con nosotros, no nos permitían como hoy tal vez confundir la libertad con el libertinaje. Entonces dentro de ese libertinaje hay papás que de una u otra forma por ahí permiten que sus hijos les griten, permiten que sus hijos muchas veces, a veces hasta les peguen. Entonces ahí comenzamos a comparar dentro de la adolescencia en qué momento los adolescentes perdieron ese respeto con los papás. Adolescentes que en serio les gritan a los papás, les exigen, les mandan comentarios como, por ejemplo, es que si me trajiste al mundo tienes que darme todo. Entonces, de una u otra forma, es cuando nos preguntamos en qué momento del tiempo se perdió ese respeto que antes sí se tenía a los padres. Antes, y estoy hablando porque sí, también me crió mi abuelita y le agradezco a la vida por esa oportunidad, porque puedo hablar mucho de que antes uno no se podía quejar o uno no se podía poner triste porque no le daban chance, le mandaban a hacer algo, le mandaban a trabajar, le mandaban simplemente a que ayude a desgranar, hablo en mi vida. Entonces, nos damos cuenta de que ¿en qué momento se perdió ese respeto? Es cuando nosotros perdemos comunicación dentro de la familia, porque en la comunicación todos estamos conscientes de que entre lo que yo digo, entre lo que tú escuchas, entre lo que yo quiero decir y entre lo que tú quieres interpretar, hay 4 formas de confundirnos. Pero cuando nosotros a este tema del estrés familiar le ponemos como principal y comenzamos a discernir las satisfacciones de cada persona, comenzamos a hablar qué me molesta y qué no me molesta. ¿Qué me molesta de mi papá y qué no me molesta de mi papá? ¿Qué me molesta de mi mamá y qué no me molesta de mi mamá? O que yo como papá también les puedo decir qué me molesta de los hijos, porque los hijos no son perfectos. Nada en la vida creo que tiene ese tema de perfección, solo las cosas. Entonces, comenzamos a identificar el estrés del papá. ¿Por qué es el estrés del papá? Vive preocupado en el trabajo, vive preocupado por el dinero. Entonces, si vive preocupado por el dinero, generalizamos de que esa preocupación del dinero tiene que saber la esposa, y también si los hijos están grandes tienen que saberlo, porque hay hijos que exigen y no saben que los papás están tal vez en problemas económicos. Estamos hablando de hijos tal vez adolescentes. Entonces como papás tenemos miedo de decirles que no tenemos los mismos ingresos, que tal vez económicamente estamos un poco bajos, porque de una otra forma tenemos la falsa idea de que eso genere respeto a veces, ¿no? De que el tener mucho dinero sea estabilidad, porque no es que no les cuento a mis hijos porque no van a querer estudiar, o sea, ejemplos reales. Entonces, se da dentro del estrés familiar que la preocupación del padre o de la madre dentro de la economía tiene que afectar mucho en los hijos, porque si el hijo le pide para papeles, el hijo le pide para una hamburguesa, el hijo le pide para una cola, el papá se va a incomodar corporalmente con el lenguaje al momento de darle el dinero. Pero ninguno de los dos sabe por qué siente o por qué muestra corporalmente incomodidad al dejar o al soltar dinero. Es porque tal vez el padre no tiene la confianza necesaria para decirle al hijo de que económicamente tal vez están en este tiempo escasos, de que tal vez no puede darle tal vez lo que él pida o lo que él quiere, porque económicamente no están como antes eran. Pero estamos hablando de la comunicación que tiene que haber entre padres e hijos, porque la familia es una empresa, y si una empresa tiene tal vez un hueco o una crisis, tienen que saber todos
todos los de la familia. Estamos hablando sobre todo cuando hay adolescentes, aunque dentro de los niños hay niños que comprenden. Nosotros los adultos tenemos a veces la mala costumbre de minimizarles el pensamiento o la parte cognitiva de los niños, y los niños entienden. Cuando tú a un niño le hablas claro y entiende realmente. Entonces, eso es importante, cómo tú vas manejando también la información con tus hijos. Si hablamos de adolescentes, estamos hablando que tú tienes tal vez la confianza más grande de que te puede entender si son crisis financieras. Si estamos hablando de niños, si estamos hablando ya obviamente de infancia, tú determinadamente sabrás qué le cuentas y qué no le cuentas, pero mientras el niño esté consciente de cuáles son los movimientos de la casa o cuáles son las preocupaciones de la casa, todos van a trabajar para un bien común y la familia va a funcionar de mejor manera. Entonces, qué importante que fue cuando topamos también el tema de la economía, porque si a nosotros nos pusieran toda la plata del mundo en este momento y cambiáramos a alguien de nuestra familia, ¿quién quita que alguno dijera, sí, yo le cambiara? Porque yo les pongo este ejemplo, no sé si ustedes han visto un vendedor, un joven vendedor de empanadas en México que le grabaron mientras él vendía, se hizo viral en todas las redes. Entonces este vendedor adolescente fue buscado simplemente por un empresario extremadamente millonario y le dijo que le pagaba una beca y que necesariamente necesitaba que trabaje en su empresa. Los papás de este joven le contestaron que no, porque ellos tienen la felicidad necesaria, que no es del dinero, sino muchas veces la felicidad de estar en familia todos los días. Entonces, qué importante a veces cuando uno ve ese ejemplo, ¿no? De hoy que tenemos las redes sociales, porque dice, cualquier papá hubiera dicho sí, o sea, que se vaya mi hijo, que trabaje en esa empresa, que tenga plata, que se haga lo que tenga que hacerse y que explote sus cualidades. Y no nos damos cuenta de que la vida, después de los momentos vividos, los momentos presentes son los que más importan, lo que estás viviendo en este momento con tu hijo o con tu hija. Entonces, los papás del joven dijeron, no queremos el dinero, simplemente somos felices con lo que tenemos. Y estamos hablando de que venden empanadas, pero son felices. Es ahí cuando tú comienzas a discernir el estrés que tienes dentro de la familia, porque mucho estrés de la familia a veces es del lado económico, porque el hijo quiere estudiar, o porque el hijo quiere hacer un curso, o porque el hijo quiere comprarse unas zapatillas que son caras, y uno como papá no tiene la confianza de decirle que no tiene plata, o que en ese momento no tiene tal vez ese ingreso para comprarle las zapatillas. Y por esa cosa chiquita, o por ese espacio chiquito de mala comunicación, existe la pelea entre el papá y la mamá, y entre la mamá y el hijo, y todo se hizo un estrés familiar, y hay 4 o 5 días, 2, 3 días que no hablan. 3, 4 días que se saludan con mala cara, que el lenguaje corporal de toda la familia simplemente es incómodo, y comienza el estrés inconscientemente a manejar todos tus días, y ahí te pones irritante, gritas, te pones por ahí exigente, porque muchos papás también no pueden controlar la ira, y esa ira se vuelve exigencia y comienzan a exigir con más presión porque se sienten con razón o bravos, o los hijos que también tienen la forma un poco más rebelde de demostrar su ira, que es haciendo cosas que no les gusta a los papás. Y luego terminan esto en un juego, en un comportamiento, porque también tenemos que ser claros, el cerebro se acostumbra a las cosas, y el cerebro, cuando lo hacemos más de 3, 4 veces, termina generando como normalidad. Es como la persona que primera vez roba. La persona que primera vez roba, tal vez la conciencia y de ahí un poco sus paradigmas y cultura pueda que le diga que está bien o que esto no está mal robar. Pero la segunda vez, la tercera vez que roba, le va a parecer normal. Su cerebro en el proceso de los robos le va a parecer un comportamiento dentro de normalidad, y se hizo ladrón y nunca supo en qué momento robaba. Y si tú le dices al ladrón que roba, te dice, no, yo no fui. ¿Por qué? Porque dentro de su patrón consciente tal vez lo apegó. Lo apegó porque al robo que era negativo lo generó en un momento de normalidad y simplemente terminó robando porque el cerebro se le hizo normal. Dentro de la familia tenemos este mismo comportamiento. A veces nosotros, dentro de la ira, dentro de la desilusión de padres de hijos o de hijos con padres, terminamos no hablándonos, terminamos desapegándonos, terminamos ni siquiera ya comiendo juntos. Luego de un tiempo determinado, como los dos lados son orgullosos, tanto los papás como los hijos, estamos hablando obviamente en casos de extremistas, en donde les gane el orgullo y no se hablen 2, 3 días, 4 días, 5 días, nos damos cuenta que el cerebro lo toma como normalidad. Entonces, al 7º, 8º, 9º día, el que no se saluden es normal. El que no coman es normal. El que no le conteste el saludo al papá es normal.
Y son detalles de que no nos damos cuenta que es un estrés familiar, porque cualquier problema que pase dentro de la familia es problema de la familia. Estamos involucrados todos los que vivimos dentro de la familia, sea el papá, sea la mamá, sea un hijo, 2 hijos, 3 hijos, estamos involucrados los que estamos dentro de la familia. Si estamos hablando dentro de las familias que viven con suegros, las familias que viven a veces con hermanos, con primos, las familias que a veces comparten un espacio de tierra, imagínate el estrés familiar que comienzas a tener, el estrés familiar que comienzas a colapsar cada vez que llegas a tu casa. Entonces amaneces con una sensación incómoda y te duermes con una sensación incómoda. Te das cuenta que el estrés es parte de tu día. Y el cerebro, como a veces lo toma como normalidad, sentirte estresado es normal. O sea, levantarte cansado para ti es normal. Vivir con sueño para ti es normal. El ser negativo para ti es normal. El simplemente a veces dejar que te gane el orgullo es normal. Entonces el cerebro termina cayendo en normalidades que no son buenas para los que vivimos, porque estamos hablando del estrés familiar, estamos hablando de por qué las familias terminan viviendo solo en sensaciones vacías. Las familias terminan viviendo cotidianamente. Hay personas que llegan solo a dormir. Hay personas que duermen y ni siquiera se saludan. Dentro de la familia, a veces hay personas, y hablamos de todo, hijos, padres, porque estamos hablando de toda la familia, que no se hablan por un tiempo porque deciden más que el silencio es un poco más factible que tal vez la asertividad o el hablar. Porque nos gana también el ego. Entonces pensamos que porque nosotros pedimos disculpas o porque pensamos que porque nosotros buscamos para conversar, no, es que estamos accediendo, y eso no tiene nada que ver. Tiene que ver la sensación de familia. Es tu familia. Es tu familia. La semana anterior festejábamos y recordábamos, sobre todo porque festejábamos el Día del Escudo, pero recordábamos también a los finados, a las personas que se han muerto, y hablábamos de la muerte profunda que es perder a un ser querido. Entonces, cuando tú ahorita estás aprovechando el presente de saber que tienes un esposo, una esposa, que tienes una familia, que tienes hijos, obviamente tienes que vivir el presente. Si tú eres de los que no les habla un mes, no les habla 2 semanas, llama. ¿Cuál es el problema de que llames, de que digas discúlpame o quiero conversar contigo o solo quiero decirte lo importante que eres para mí? Nada más. No estás soltando el orgullo, no estás accediendo, estás buscando a la gente que realmente te importa, que es tu familia. Recordarles hoy que estamos hablando del estrés familiar y del lenguaje corporal, que es importante. Es importante saber tú cómo le dices a tu hijo buenos días, buenas tardes, un hola. Es importante saber cómo le dices a tu esposo, a tu pareja, a tu novio, hola, hola. Tienes que saber la alegría corporalmente, tienes que mostrarte de qué sientes, porque a veces el lenguaje corporal es tan incómodo de la gente que no da ganas ni de hablarle. Entonces, cuando hablamos del estrés familiar, date la oportunidad de cambiar hoy tu presente simplemente visualizando, siendo asertivo y cubriendo tus necesidades. Cuando la familia permanece unida, no hay problema que no consigan vencer. Cuando la familia permanece unida, siempre, siempre se va a mantener unida. Tienes el poder de crear tu vida. Y para bien o para mal ya lo estás usando en este momento, con tus pensamientos, tus emociones, tus experiencias, las palabras que utilizas, el modo en que respiras, las decisiones que tomas y la manera en que percibes el mundo. Estás construyendo a crear tu realidad. Eres simplemente una imagen perfecta de lo que tú piensas. Eres un imán gigante que irradias una carga electromagnética que atrae realidades a tu vida. Y estas realidades simplemente se asemejan a la naturaleza. La vida es como un eco. Si no te gusta lo que escuchas, pon atención a lo que estás tú emitiendo. Al momento que tú te incomoda, las cosas te incomoda, la gente te incomoda, tu familia, pon atención tú a lo que tú estás incomodando de ellos, a lo que tú estás provocando de ellos, porque cuando hay problemas siempre somos las víctimas. Es que a mí me traicionó, es que a mí me dijeron, es que a mí me gritaron, es que a mí me trataron mal. Entonces, de otra forma estás escuchando tu ego, que te dice que no te tienes que dejar, que no, que es que cómo vas a acceder. Pero aprende a escuchar el eco de la familia, aprende a irradiar cosas buenas en tu vida. Estas cosas buenas simplemente se van a demostrar cuando tú comienzas a emitir cosas buenas para el mundo. Los héroes no son los que tienen miedo. Los verdaderos héroes son los que dan el paso
cuando tienen miedo. Y a veces ese miedo de pedir perdón a los hijos, o ese miedo de pedir perdón a los papás, o a veces ese miedo de pedirle perdón al hermano, a la hermana o al primo, ese miedo nos paraliza. Y lastimosamente cuando nos estamos paralizados no tenemos fuerza de voluntad para hacer las cosas. La fuerza de voluntad es el motor de la acción. Sin fuerza de voluntad no hay acción. Y tú cuando te quedas paralizado por la ira o paralizado por el miedo, no existe fuerza de voluntad, no actúas. ¿Y qué pasa? Que te quedas simplemente aislado de lo que te hace sentir bien, porque a veces estar bien con la familia es bonito, son los que están contigo, son los que pasan contigo, son los que están al dejar tu día, son los que están al amanecer tu día. Entonces, de una u otra forma tenemos que aprender con la familia a decirle siempre que aquí estoy familia, para servir, para inspirar, para amar, para vivir dentro de la familia. Porque simplemente la familia es los que compartimos. Hemos hablado y hemos dado también ejemplos de las familias en donde están los papás, los suegros, los primos. Tenemos que aprender a llevar bien esa relación de familia, porque es incómodo vivir con una familia un poco falsa. Cuando dentro de la familia se hablan mal dentro de la familia. Y estamos hablando de familias, de papá, mamá, hijo, hija, familias tal vez que en algún momento se divorciaron, entonces el papá habla mal de la mamá habla mal del papá, y es feo porque es tu familia, es tu hábitat, es tu manada, y si tú no te sientes bien con tu manada, afuera solo te vas a sentir impotente, porque uno con la manada aprende a crecer, uno con la manada aprende a caminar, uno con la manada aprende a pensar, porque son tu familia. Y por más ego que en algún momento sientas tener o quieras mantener, es la familia evoluciona, la familia cambia, los que son niños son adultos, también migran, se van, otros regresan, pero la mejor forma es ser asertivo con la familia. Buscar la manera necesaria de saber qué busco en la familia, qué busco de mi tía, de mi tío, de mis primos, de mis hijos, qué busco de mis padres, qué quiero realmente de mis padres, y de una u otra forma sabes lo que estás dando, sabes lo que estás pidiendo, sabes lo que estás exigiendo. El aprender a vivir en armonía contigo mismo es una magia que de una u otra forma tú vas a actuar de como te gustaría muchas veces que actúen contigo. A conciencia, tú comienzas a dar lo que realmente tienes. Entonces, tú comienzas a discernir ese estrés familiar en qué me pone mal genio. También se hace un poco dinámico, porque se hace ejercicio dentro de la familia en donde te dicen dinámicamente, no sé, es que me respondes con una cara, o no, pero es que estás enojada. Entonces uno comienza a darse cuenta del lenguaje corporal. El ocupar los espejos de la casa, para eso es importante, saber cómo estoy, cómo les estoy recibiendo a la gente. Porque nosotros a veces recibimos a la gente, sobre todo los que estamos dentro de la casa, ¿no? Podemos estar dentro de la casa aburridos, a veces hasta podemos haber visto una novela que no nos gustó, pero simplemente nos pareció indignante el capítulo y nos quedamos incómodos, parece chistoso, pero así recibimos a la gente, con esa cara de indignación de lo que pasó en el capítulo, o con esa cara de indignación de lo que vi o de lo que pensé, y llega la gente y me saluda y contesto bravo. Contesto hiriente o contesto ya porque me toca contestar. Y ahí es cuando un hijo siente muchas veces esa sensación del padre y dice, ay, pero entonces para eso no me saludaba, o para eso vine a la casa, para ver malas caras. O viceversa, cuando este problema hay entre pareja, entre el esposo y la esposa, cuando el esposo a veces llega con mala cara porque llegó estresado del trabajo. Entonces a veces argumentan también, ¿no? Porque argumentar para algo negativo que hacemos, nosotros somos súper hábiles. Entonces no es que vengo enojado de la oficina, entonces nadie me dice nada. No se da cuenta de que su oficina es su oficina y su casa es su casa. Y en la casa tenemos el derecho de decirle todos, los hijos, la esposa, todo le vamos a decir en la casa, que no nos gusta verle estresado, que no nos gusta verle mal, que no, porque está en la casa. Yo no puedo decir, o también existen las personas que dicen, ay, es que yo soy así y no voy a cambiar nunca. Es que yo nunca te digo un te quiero y no voy a cambiar. Entonces uno dice, pero ¿para qué vive? O sea, para defender que así ha sido toda la vida. Está mostrando su incapacidad de evolucionar o su incapacidad de cambiar, porque ese es el argumento, es que yo soy así y punto. No es que yo soy así o es que a mí me criaron así y punto. Entonces,
¿Qué estás poniendo primero? ¿Tu ego de yo soy así o tu familia, que es la que necesitas que cambies, la que necesitas que evoluciones? Tu familia, tus hijos, que son los que te necesitan. Se ha comprobado científicamente que el mal genio de los papás tiene que ver mucho también con los problemas que pueden tener los hijos de inseguridad o de ansiedad. Hay papás mal genios que ven todo el tiempo mal genios y los hijos comienzan a generar miedo sensitivo, o sea, tienen miedo de decirles algo, tienen miedo preguntarles porque tienen miedo que les griten o que les digan algo. Entonces eso se ve como muchas veces una secuela muy grande dentro de la autoestima o de la seguridad de los hijos, porque si tiene miedo dentro de la manada a hablarle al líder o por lo menos decir lo que le incomoda al líder, obviamente afuera va a tener miedo de hablar. En un proceso como adolescente, como adulto, obvio lo va tal vez a desarrollar, pero siempre va a haber esa secuela de inseguridad. ¿Por qué? Porque el mal genio de los papás tiene que ver mucho con la emoción dentro de los niños o con los niños. Entonces, cuando tú comienzas a identificar qué quieres de hijo y tu hijo comienza a identificar qué yo quiero de papá, comienzas a ser asertivo, comienzas a hablar, comienzas a preocuparte por el lenguaje corporal. Eso sería algo que este programa me gustaría que se quede como que establecido. La cara que yo pongo cuando saludo es interesante, es importante. Eso va a cambiar muchas percepciones de la familia, sobre todo dentro de la familia. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado mucho que entro a un local y solo desde cómo me ve ya no me dio ganas de comprar. Pero como me gustan tanto los zapatos, me atrevo a hablar y escucho va a comprar para bajarle. Entonces ya no le compré, ya no quise comprarle, porque el lenguaje corporal tiene que ver mucho con las sensaciones que entre seres humanos nos damos. Si tú te comienzas a preocupar de tu lenguaje corporal que das en la casa, a qué le pones mala cara, a qué le pones buena cara, tú vas a evitar el estrés dentro de la casa. ¿Qué va a pasar? Que en tu casa vas a mantener el equilibrio, que tu casa va a ser el resorte para que salgas todos los días de tu trabajo a tu vida, porque en la casa es la gente que es importante para ti. Es importante porque está dentro de tu círculo, es tu familia, tu cuadro con los que tú vives. Entonces, el preocuparnos por nuestro lenguaje corporal sería algo que a mí me interesaría mucho que aprendas a hacerlo, porque no solo puedes cambiar tu familia o puedes cambiar con tus hijos, a veces puedes cambiar también con los mismos amigos, asertivamente decirles, oye, pero ¿y por qué me muestras mala cara al saludarme? No, dice, si te saludé bien. Nosotros no nos damos cuenta de nuestro lenguaje corporal. Nuestro lenguaje corporal actúa de acuerdo a nuestra sensación. Si nosotros en algún momento vamos a una entrevista de trabajo, vamos tan nerviosos que mientras nos sentamos estamos moviendo las manos y los pies, y eso es lo primero que ven en recursos humanos. Entonces, dentro de esa entrevista, el nerviosismo ya me habla mucho de esa persona. Entonces, el lenguaje corporal tiene que ver mucho cómo saludamos, cómo abrazamos, cómo decimos te quiero, hijo, te amo, porque es lo que marca la diferencia, la transmisión de ojo a ojo, de vista a vista, de boca a boca. Es algo que nos falta a los seres humanos en este mundo tan virtual, en este mundo de tecnologías, porque ahora también acostumbrados a decir un te quiero, un te amo, o acostumbrados a postear en el Facebook todo lo que les amamos, y en la casa estamos gritándonos. Entonces yo no sé si vivo la vida del Facebook o la vida de la real, porque también se ven donde dices que le amo a mi mami, entonces, pero a la mami le hace tener iras, a la mami no la visita, o por ahí a la mami se aburre cuando está. Entonces tenemos que aprender a ser reales con nosotros mismos, tenemos que aprender a ser reales con nuestra vida. Todavía estamos a tiempo. Siempre vas a estar a tiempo de cambiar. No te creas de esa película que te dice tu cerebro que es que estoy viejo, pero es que yo ya soy así, pero es que a mí ya no me puede cambiar, porque simplemente esos son argumentos de tu cerebro para decirte que no puedes. Nosotros somos más que el cerebro, nosotros somos más que simplemente cuerpo, y es cuando comienzas a fluir en la frecuencia más bonita, que es el sentirte bien con todo lo que haces, con todo lo que tienes. A veces la felicidad está en lo que haces, no en lo que tienes. Y la mayoría de veces te vas a concentrar en lo que haces. Y si lo que haces está bien, el saludar, el actuar, el vivir, el respirar, pues vas a vivir feliz, vas a estar tranquilo. No te estoy diciendo que no vas a tener problemas, pero vas a tener la capacidad necesaria para resolverlos. Y los que no tienen, pues, en algún momento una respuesta, o los que no puedes resolverlos, pues igual, ¿de qué te preocupas? Entonces, qué importante que es nosotros comenzar a ser responsables del lenguaje corporal que mostramos en la casa a nuestros seres queridos, y sobre todo, ¿qué pedimos de ello? Si yo quiero un hijo que me ayude más en la casa, pues le voy a pedir que me ayude y no le voy a criticar cuando ayude.
porque es un proceso. En algún momento arreglará como a mí me gusta, pero si está arreglando como a él le gusta, sea feo, sea malo, le estoy dejando porque necesito que me ayude. Y comenzamos a generar nuestras insatisfacciones, que es algo que todos lo tenemos. Recordarles que nosotros como Mandala Centro Holístico estamos en el norte de Quito, atendemos previa cita de 8 de la mañana a 7 de la noche al 0987566914 o al 0998-650821. En las redes sociales como Mandala Holístico nos pueden encontrar con frases de motivación y a veces con también los programas que subimos en el canal de YouTube, Lo Sencillo de la Vida. Recordarles que nosotros como un programa humanista lo que queremos es darles herramientas para que ustedes puedan mejorar su entorno. Un líder necesita crear más líderes y ustedes necesitan ser líderes de su vida, necesitan ser líderes de sus emociones, de sus pensamientos, de sus hogares, de sus casas. Disfruten lo que tienen en el momento que estén, lo que estén haciendo ahorita, disfrútenlo, porque todos tal vez desearían tener lo que tú tienes. Y en algún momento lo que tú tienes tal vez no es valorado por lo que tú tienes, porque a veces te valora simplemente por lo que tienes. Entonces tienes que aprenderte a valorar por lo que eres. Eres un ser viviente, eres luz, compartes, vives, eres emocionalmente bueno, emocionalmente malo, emocionalmente positivo, emocionalmente negativo, pero tú mantienes ese equilibrio en tu vida. Tú aprendes a equilibrar, tú aprendes a percibir la vida súper más humana. Aprender a reconocernos con errores y virtudes es también un paso importante, porque cuando tú te aceptas con errores, dejas que los demás se equivoquen, dejas que los demás a veces lo intenten. No te llenas muchas veces el que solo yo puedo, o el solo yo sé, o solo yo tengo que decidir, porque tenemos que aprender de todos. Tenemos que aprender de todos. En algún momento lo decía y lo vuelvo a repetir, no podemos minimizar tampoco los problemas de las personas ni de nadie. Nosotros como papás no podemos minimizar los problemas de nuestros hijos, porque cuando teníamos su edad eran problemas fuertes. Y a veces hay papás o mayores que dicen, no, pero es que te ahogas en un vaso de agua. En esa edad para mí igual era un problemota grandote. Entonces, de una u otra forma, tenemos que respetar los problemas de las personas, tenemos que respetar el estrés de cada una de las personas. Si es algo que tú lo puedes arreglar, pues no le critiques, no le minimices el problema de tu hijo, de tu esposo, de tu esposa, de tu pareja, de tu papá, de tu abuelo, de tu primo. No minimices el problema, porque para él es un problema. Para ti puede ser algo fácil, para ti puede ser algo sencillo, para ti puede ser algo que no importa, pero para él es un problema y necesita el espacio y los oídos suficientes para escuchar su problema. Cuando hablamos de la familia, estamos hablando de la comunicación que tenemos que compartir entre los seres que amamos, que son ellos. Si tenemos miedos, ten la oportunidad de decirle a tu esposa. Tú como mujer, ten la oportunidad de decirle a tu esposo tus miedos. Si no confías en él, pues el primer paso es abrir una puerta de confianza, decirle muchas veces o recordarle por qué te casaste, recuérdales por qué se unieron, recuérdales la primera vez que generaron una sensación bonita como familia, como pareja. Vivir de los recuerdos positivos hace que valores el presente, porque cuando vivimos pensando en que la persona se equivocó, en que me engañó, en que me traicionó, en que me maltrató, en que fue malo en mi vida, terminamos quitándole valor a lo que tenemos, que es en el presente. Todos nos equivocamos. Yo no es que porque esté acá atrás del micrófono no me equivoque. Soy humano y me equivoco, pero tengo la oportunidad de concientizar mejor mis equivocaciones. Hoy tienes la oportunidad tú de concientizar tus equivocaciones, de pedir perdón al que quieras pedir perdón, y aprende también a ser responsable de tu lenguaje corporal. Aprende a decir un buenos días, buenas tardes, buenas noches, un te quiero mucho, un cómo te fue, pero cuidando tu lenguaje corporal, no incómodo, no por protocolo. Porque si lo vas a hacer por protocolo, el saludo, la pregunta de cómo estás o cómo te fue, no lo hagas. Porque muchas veces ese protocolo de me toca preguntarle cómo te fue o tengo que saludarle, genera más incomodidad, porque sabes que te saludó por protocolo, sabes que te saludó por obligación. Entonces, dejemos el protocolo para las cosas externas y a la familia, tratémonos como familia, mostremos nuestras debilidades, mostremos nuestras cosas positivas y nosotros respondamos las preguntas más grandes que tenemos es ¿qué quiero de una familia? ¿Qué quiero de una familia? Al momento que yo identifico qué quiero de una familia, qué quiero de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de mi hermana, comienzo a identificar qué es lo que puedo dar.
Al momento que yo no sé qué quiero de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de mi hermana, ni siquiera sé lo que quiero darles a ellos. Entonces, qué importante que es saber qué quiero de ellos para saber qué doy. Al momento que tú sabes qué quieres de ellos, comienzas a dar y ellos aprenden también a dar. Y el primer paso está en ti. Si tú estás escuchando la radio y a veces tal vez pasa por tu mente y me gustaría que mi esposo escuche, me gustaría que mis hijos escuchen la radio, me gustaría que este programa escuchen. Si tienen la oportunidad, pues en YouTube lo encuentran, pero si no, tú coge la responsabilidad de cambiar, de manejar tu lenguaje corporal, de dar frecuencia positiva. Vas a ver cómo las emociones son contagiosas. Y eso es algo realmente real. Las emociones son contagiosas. Una persona que llegue a alegrar un restaurante lo alegra. Una persona que llega con una tristeza a una fiesta, pues la entristece. Las emociones son contagiosas. Cuando tú comienzas a ser un generador de emociones positivas, positivas, la gente comienza a sentir tu energía. Al principio vas a ser criticado. Acuérdate que el cerebro más de 3-4 veces lo toma como normalidad. Luego van a sentir que a ti te tienen que saludar bien, que a ti te tienen que saludar tal vez con un lenguaje corporal erguido, porque tú aprendiste y tú lo comenzaste a hacer, y todos van a ser el reflejo de lo que tú estás dando. Soy Andrés Carrera Buenaño y estoy encantado de estar lunes y martes en Lo Sencillo de la Vida, un programa que busca el lado humano de las personas. Todo lo tenemos, pero lo estamos desarrollando y evolucionando. Un saludo especial a mi mujercita, que todavía estamos a días de que nazca la nena, que Dios la bendiga y que la amo mucho. Chau, chau.